Ok, ya estamos grabando la clase. Bueno, entonces, como les comentaba, voy a pasar las diapositivas de la primera clase rápido, a modo de un repaso. Y también lo que voy a hacer es, vamos a tratar hoy, si podemos, de terminar con toda el capítulo de hidrato de carbono. Pero bueno, eso es solamente como una expectativa de logro. Vamos a ver si nos va bien. ¿Eh? Fíjense y coméntenme por el chat, por favor, si son tan amables, si ustedes están viendo eh, la pantalla que he compartido, chicos. Coméntenme, por favor. Fíjense si ven la pantalla que he compartido. Ok, 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 gracias, chicos. Pero como no puedo rastrearlo por el celular, no sé qué le pasa a este Zoom. Bárbaro. Entonces, mientras emito a los compañeros, seguimos, ¿ok? Entonces, habíamos visto que eran los hidratos de carbono, tenían una definición, su mínimo exponente, la mínima representación, era un polihidroxialdehído, una polihidroxicetona. Ahí yo en la clase pasada mencionaba sobre el gliceraldehído y la dihidroxicetona, y yo decía que esta formulación, esta representación lineal, tiene que ver con la representación o formulación de Fischer, en donde él siempre seguía reconociendo que el átomo de carbono en química orgánica tiene esta forma en el espacio de hibridación sp3, pero bueno, era muy dificultoso para él poderlo representar en el papel. Entonces él asumía que lo que estaba hacia la derecha era muy importante y lo que estaba hacia la izquierda significaba también otra posición importante de interés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él comienza a considerar y a tener en cuenta, por ejemplo, si tomamos el gliceraldehído que está acá, el concepto de carbono quiral. Carbono quiral era aquel átomo de carbono que tenía 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Y acá se lo ve en el átomo de carbono número 2 de esta molécula, 4 sustituyentes diferentes que le otorgaban características y propiedades, entre ellas la propiedad de la estereoisomería, conformar enantiómeros de estereoisómeros y todos los componentes de las estereoisomerías, es decir, isómeros en el espacio, ¿de acuerdo? Estereoisomería, y también le otorgaba la propiedad de la actividad óptica. Habíamos llegado en la clase hasta ese punto. Pero para repasar de manera resumida, recuerden que el gliceraldehído, esta triosa, siempre se encuentra incluida en absolutamente toda la serie de hidratos de carbono de la familia de las aldosas o de las cetosas, y que cuando el penúltimo oxidrido del gliceraldehído estaba hacia la derecha, en la nomenclatura se colocaba la letra D, y cuando estaba hacia la izquierda, en la nomenclatura se colocaba la letra L. ¿De acuerdo? Entonces, eh, así es que ustedes ven en este cuadro que les estoy compartiendo ahora, la clasificación de acuerdo a la cantidad de átomos que tienen estas cadenas de monosacáridos, y en todos los casos son D y el nombre del hidrato de carbono, que termina en osa, eh, y fíjense en la penúltima porción de la molécula, siempre esta parte es la que se parece a la de gliceraldehído. Esa es la razón por la cual se denominan eh, de hidrato de carbono, de glucosa, de manosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el penúltimo oxidrilo está hacia la derecha, ¿eh? En todos los casos, el penúltimo oxidrilo está hacia la derecha. Otra cosa que habíamos revisado en la clase pasada, que lo habíamos visto como una oportunidad de mirar los carbonos quirales. Bueno, podíamos contar dentro de la molécula y necesitábamos identificar cuántos carbonos quirales posee esta molécula, sea la que les presente yo en el parcial, pero ustedes tienen que reconocerlo. Y como repaso, carbono quiral, recuerden 4 sustituyentes diferentes. Estos 4 sustituyentes los vemos acá en este ejemplo. Para este átomo de carbono que estoy señalando en particular acá, para este átomo, tenemos un sustituyente que posee el grupo aldehído, que es totalmente diferente que el que está en el enlace oxidrilo, el que está en el enlace de hidrógeno, y es totalmente diferente que el que está en este enlace, que es toda esta molécula compleja. Entonces, este es carbono quiral, y así vamos viendo hasta que, siempre entendiendo lo que está sustituyendo se parece a lo demás. Entonces, de esa manera uno identifica los 4 sustituyentes diferentes, y podemos decir que en esta exosa que yo estoy mostrando acá,
señalando con el mouse, yo tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono quiral. El primero no lo es porque ya dos enlaces están compartidos con el oxígeno. Y el último, fíjense, este átomo de carbono, el número 6, no es quiral porque ya tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, no cumple esta norma de 4 sustituyentes diferentes. Recuerden que en los libros yo les comentaba a ustedes que la referencia siempre se hace a imágenes especulares no superponibles. Ustedes recuerden que el ejemplo que se muestra en los libros es la imagen de las manos. ¿Por qué? Porque la palma de la mano es quiral. ¿En qué sentido? Es quiral en que todas las cosas que están prendidas a ella son totalmente diferentes. Por lo tanto, si esto tiene sustituyentes distintos, existe una imagen especular. ¿eh? Esta imagen especular es no superponible. Yo no puedo hacer que el 100% coincidan nunca. Esa es la característica de un átomo de carbono quiral. ¿De acuerdo? No, no se confunda, la definición es no superponible, porque si yo las enfrento seguro que van a coincidir al 100%, ¿no? Entonces, es tomar la molécula y superponerla, no enfrentarla, ¿de acuerdo? A ver, Francesca pregunta, ¿el carbono 2 y 3 son iguales? ¿Eso también es carbono quiral? A ver, si vuelvo un poquitito, ¿son iguales en qué sentido? ¿En la cantidad de los componentes? No creo. Mira, estábamos mostrando una exosa. Creo que era esta, me parece. Carbono 1, carbono 2. Fíjate que la posición del oxidrilo es la misma, pero fíjate que no son iguales. ¿Por qué? Porque el carbono número 2 en este enlace tiene todo ese componente y en el que está abajo tiene colgado toda esta molécula completa. Si vamos a carbono número 3, tenés el oxidrilo, el hidrógeno, y en este enlace del átomo de carbono número 3 está colgado todo este conjunto de átomos. Lo vemos como un todo, ¿sí? Que es totalmente diferente del todo que está acá abajo. No se trata de ver qué molécula o qué grupo funcional inmediato está unido, sino qué hay unido en ese enlace. De esa manera vas a identificar quiral. Bueno, entonces, siguiendo un poquito con esto, bienvenidos a los chicos que sigo admitiendo en la clase. Eh, Les recuerdo el concepto de los enantiómeros. Los enantiómeros, por nada, Francesca. Los enantiómeros son precisamente estos estereoisómeros que son la imagen especular del compuesto, la imagen en el espejo, ¿no? Entonces, fíjense que acá esta molécula que estoy señalando con el mouse, debajo del título de enantiómeros, fíjense qué especial. Si yo miro el penúltimo carbono, su oxidrilo está hacia la izquierda. Esa es la razón por la cual se llama L-glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, como esta molécula tiene carbono quiral, posee una imagen especular, no superponible. Entonces, estos dos son enantiómeros. Después está la definición de diastereoisómeros y los epímeros. Esto está perfectamente definido en el texto y tiene que ver con la cantidad de oxidrilos que coinciden o no coinciden o en qué se diferencian respecto del oxidrilo. Todas esas características que tienen que ver con la estereoisomería se las otorga el hecho de que exista el carbono quiral. Y ahora vamos al punto en donde habíamos dejado en la última clase, que tiene que ver con la actividad óptica. Y la actividad óptica hace referencia a la capacidad que tiene los hidratos de carbono que poseen carbono quiral de desviar el plano de la luz polarizada. Pero como siempre hago, que pongo un poquito en contexto de una pequeña discusión grupal o comentarios libres, yo les voy a hacer una pregunta y me gustaría que ustedes en el chat, aunque por ahora no se ven, les pido disculpas porque no lo puedo acomodar a eso. eh, no nos puedo acomodar. Bueno, a ver, cuando uno habla de la luz polarizada, es necesario entender cuál es el concepto de luz polarizada. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo de la vida real o del cotidiano que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes seguramente han visto
los autos, es muy probable que en casa algún vehículo o conozcan algún vehículo al cual le han polarizado los vidrios. Pero, ¿qué significa que le hayan polarizado los vidrios? ¿Qué ha cambiado en el vidrio? Ya sé que está el color, un color diferente. Eh, ¿qué significa que le polarizaron los vidrios? Porque vos lo llevas a una empresa para que la polaricen. Pero ¿qué efecto produce eso? ¿Qué beneficio te da polarizar la luz? ¿Qué es lo que le colocan en el vidrio a los autos? Para que no se vea desde afuera lo que está dentro, supongo. Bueno, un poco para ver, tener un poco de privacidad, digamos, ¿no? Pero en otros casos, creo que el propósito fundamental eh, es, es para disminuir esta intensidad de la luz, ¿viste? Para que no te queme el sol, ¿viste? Para que este sol tan violento, para que no te dé tan directamente, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si ustedes están viendo, porque creo que me llegan los mensajes de manera individual, pero muchos comentan, se lo, se los comparto a lo que dicen, desvía la luz, no dejan pasar la luz, reduce la cantidad de luz ultravioleta que ingresa al habitáculo. Eh, sí, sin ninguna duda algún efecto sobre la luz tiene, pero fíjense que la pregunta es, en realidad, por lo que vos pagaste. No, antes de eso, eh, pol- eh, polarizar los vidrios. ¿Está permitido por ley? ¿O cuando te para un control o vas a patentar un auto usado, acaso cuando vas o a la revisión técnica, eh, no no te sacan el polarizado o te hacen una multa? No está permitido, pero estoy de acuerdo con ustedes, no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Eh, no entiendo por qué. Si todos los autos están polarizados, los polarizan, ¿vale? Las personas salen con el vehículo que lo compraron a polarizarlo. Si vas a la revisión técnica, te venís con los vidrios del conductor y del acompañante sin el filtro que te colocan, porque reduce la visibilidad. Bueno, yo creo que a ver, es muy interesante lo que comentan las prohibiciones, lo que están comentando en el chat, por si no lo pueden ver, eh, es que, bueno, que está prohibido polarizar el vidrio delantero, que este, disminuye la visión. Bueno, entonces ahora, en función de esto que ustedes están comentando, porque la mayoría de ustedes dicen sí, efectivamente está prohibido. Yo me pregunto entonces por qué eh, existen casas de polarizado de vidrios. Eh, y acá ahora sí vamos hacia el fundamento de lo que significa la luz polarizada, chicos. Ustedes deben entender lo siguiente, miren. El, el vidrio del auto, bueno, pues les voy a explicar primero lo de la luz y vamos a concluir lo del vidrio del auto. Eh, Facundo comenta que la transparencia del vidrio se acepta hasta el 75 o 70%. Ese es el tono con el cual vos lo puedes pedir al auto, ¿sí? O puedes pedir al auto que venga tonalizado el vidrio, en donde le colocan un pequeño tono que disminuye la transparencia. Eh, pero eso no es el vidrio polarizado, eso es un vidrio tonalizado, tiene tono, tiene un poco de color, como si vos te colocaras los anteojos de sol, ¿sí? Los anteojos de sol están tonalizados, no polarizados. Sí, me encanta lo que comentás, Juan, que decís que polarizar los vidrios es refachero. Claro, pero es súper criminal, o sea, va con onda. Ahora te voy a contar por qué. Miren, fíjense, voy a volver a la presentación y voy a este dibujo. Este dibujo que ustedes están viendo en la pantalla es un polarímetro. Miren, chicos, anoten este pequeño comentario. Eh, Uno puede evidenciar que un hidrato de carbono tiene la capacidad de modificar la luz polarizada. Me causa gracia lo que dije. Eh, Solamente si uno lo investiga en el laboratorio.
Yo suponete que quiero comprar una droga pura de un hidrato de carbono con una capacidad de modificar la luz polarizada en determinados grados de rotación, ya van a comprender, yo no puedo pedirlo así al laboratorio. A mí me proveen, o yo fabrico el hidrato de carbono y tengo que ir al laboratorio y con un polarímetro, que no es nada más que eso que estoy compartiendo en pantalla, eh, ver qué capacidad óptica, qué propiedad óptica posee esta sustancia pura que yo he fabricado. ¿Y qué es un polarímetro? Un polarímetro es un tubo de 1 metro, literal, tiene 1 metro el tubo, ¿sí? En donde en un extremo del tubo vos colocás el ojo para observar, ¿sí? Con una lente y que tiene los siguientes componentes. En el otro extremo hay una fuente de luz. Esta fuente de luz, ustedes eh, siempre, eh, siempre piensan que no todo lo que vieron en el secundario eh, era nada más que para ocuparles el tiempo. Cuando ustedes estudiaron, ahora va Francesca, cuando ustedes estudiaron trigonometría, la función seno de X, la función coseno de X en el secundario, y eso les permitía a ustedes hacer un gráfico de onda, ¿sí? Vos graficabas una onda, ¿de acuerdo? En donde el coseno era la onda, pero inversa, era al revés. Bueno, estas propiedades que ustedes estudiaron en matemática mostraban, e inclusive les hacían hacer ejercicios en donde esa onda que ustedes graficaban en el papel, podían irla girando si era la potencia, si la dividían de acuerdo a las propiedades de la trigonometría. Entonces, esa función te permite a vos, la función seno de X y con sus propiedades, te permite comprender cuando vos ves un haz de luz, uno ve como un rayito, ¿sí? Como cuando vos alumbrás con una linterna, vos ves el haz de luz. Pero si vos pudieras mirarlo de frente y verlo en sus componentes, cuando la luz se comporta como una onda, ¿sí? Una onda así, una onda en S, eh, la luz, si vos la mirás de frente, vos al rayito de luz, lo mirás de frente, vas a ver que está compuesto por una cantidad tremendamente grande de ondas que caminan hacia vos. Si vos te paras enfrente de las de luz y lo mirás, son una cantidad tremendamente importante de ondas que ocupan 365 grados. Por eso es que a las de luz lo ves como un cilindro, ¿sí? Como un tubito, como un rayito de luz. Entonces, cuando la luz se comporta como onda, porque la luz tiene 3 componentes: onda, energía y partícula, que son los cuantos, ¿no? Entonces, cuando se comporta como onda, vos podés descomponerlo, verlo en el espacio de la manera que va avanzando, ¿sí? Las ondas, si vos te parás enfrente. Entonces, lo que hace la luz que emite esta fuente luminosa, todas las fuentes de luz emiten en el mismo sentido de lo que estoy explicando. Onda a 360 grados, todo alrededor, ¿sí? Haces de onda que vienen de frente hacia vos a 360 grados. Entonces, todos estos componentes de luz chocan con un filtro que tiene el polarímetro, en donde el filtro posee una ranura, tan solo una, tan delgada, pero tan delgada como una sola onda. Es decir, si vos estás parado enfrente al rayo de luz, todas las ondas que vienen en rotación, en todos los planos de 360 grados, solamente pasa una por esa ranura. Las demás quedan atrapadas en el filtro. Entonces, cuando toda la luz que pega acá, cuando pasó solamente un componente onda, uno solo, de luz, esa es la luz polarizada. Entonces, la luz polarizada es aquella luz que ha resultado de ser filtrada y que está compuesta por una sola onda de luz. Entonces, fíjense la propiedad. La propiedad óptica dice que tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Bueno, ¿cómo entiendo yo esto? Cuando los investigadores toman el polarímetro, prenden la luz,
Del otro extremo, todavía no imaginen lo que está acá en el medio. Miren, del otro extremo vos te pones a mirar, literal, es una cuestión cotidiana, eso en un laboratorio, vos te pones a mirar, encendés el polarímetro, mirás, y del lado del ojo, en el otro extremo del polarímetro, existe el mismo filtro que acá, nada más que este se puede rotar, se puede girar a la derecha o a la izquierda. Y tiene una escala de grados. Entonces vos puedes rotarlo hacia la derecha una cantidad determinada de grados o hacia la izquierda otra cantidad de grados. ¿Qué es lo que está tratando de representar eso? Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vos agarrás, prendés la luz, todos los haces de luz van a pegar en el primer filtro, va a pasar un solo componente. Entonces, en el medio yo coloco un recipiente totalmente cristalino, estandarizado, con agua pura, destilada, pura, la cual no le va a producir ningún cambio a la luz polarizada, y la luz polarizada va a ir avanzando por el polarímetro hasta que llegue al filtro de mi ojo. Entonces, cuando llego al filtro de mi ojo, yo lo giro, a ver, si el plano en el que viene la onda no coincide con la ranura que yo tengo frente a mi ojo, obviamente lo que voy a ver es oscuridad, porque el haz de luz choca y no pasa por la ranura, ¿sí? Entonces, yo la acomodo hasta que veo luz, veo claridad. Cuando veo claridad, quiere decir que el haz de luz que ha salido del origen del polarímetro está en la misma alineación que la que yo tengo en mi ojo. Entonces, en ese momento digo que he encontrado el plano de la luz polarizada, es decir, he encontrado en qué sentido y de qué manera viene la onda. Bueno, en ese punto yo digo, este es el cero de rotación de la luz. Yo encontré el plano y con este plano voy a trabajar. Perfecto, el cero. Entonces mi escala está en cero. ¿Tiene grados hacia la derecha o grados hacia la izquierda? Recuerden que yo donde tengo el ojo, que sería acá en el extremo que estoy señalando con el mouse, ese yo lo puedo girar, ¿de acuerdo? Entonces, prendo la luz, coloco el agua destilada para calibrarlo. Si veo oscuridad, giro en un lado o del otro hasta que encuentro el plano de la luz. Es como ver un telescopio, nada más que de un metro, ¿sí? ¿Está bien? Ahora te voy a contar hacia qué lado es positivo y hacia qué lado es negativo. Y te voy a contar el por qué, para que a ustedes les quede y lo van a anotar eso. Pero déjenme terminar el concepto. Entonces yo ya tengo alineado el filtro que bloqueó todas las ondas y dejó pasar una sola, y yo estoy viendo esa onda. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Cambiaron el agua y colocaron una solución pura de hidrato de carbono. Entonces se dieron cuenta que cuando colocaban el agua, luz. Cambiaban y colocaban hidrato de carbono, oscuridad. Entonces decían, bueno, ¿por qué yo veo oscuridad? Y bueno, porque evidentemente algo sucedió que me cambió la posición del plano en el cual viene la luz. Si venía en el plano y yo lo había alineado, de repente yo me encuentro con que veo oscuridad. Entonces quiere decir que en mi filtro, imaginemos esta mano en mi filtro, la ranura, mi filtro, que yo lo había alineado, coloco el hidrato de carbono y el plano evidentemente no pasa, veo oscuridad. Entonces, ahí es donde aparece la propiedad óptica, gracias a que existe el carbono quiral. La propiedad óptica es la capacidad que tienen los hidratos de carbono de desviar el plano de la luz polarizada. Bueno, ¿qué es lo que yo hago como investigador? Yo agarro, como puedo rotar el filtro que está cerca de mi ojo, acá, fíjense que ahora sí vamos a mirar un poquito la imagen, está mostrando el plano que lo tiene vertical, perfectamente vertical. Cuando entra la solución, comienza a moverse y acá lo está mostrando que sale girado 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo antes lo tenía alineado vertical, yo veía luz, pero ahora, cuando atraviesa la solución, yo estoy mirando oscuridad desde el otro lado, porque evidentemente no está en el mismo sentido de la ranura. Entonces, perfecto, lo que yo debo hacer es lo que les decía, girar a la derecha a ver si encuentro la claridad, o girar hacia la izquierda para ver si encuentro claridad. Entonces, ese giro es lo que se llama rotación del plano de la luz polarizada.
¿Cuánto giro? Y no lo sé. Eso va a depender de cada sustancia, de cada uno de los hidratos de carbono que yo esté estudiando. Pero ¿y de qué va a depender la magnitud del giro? 3 grados, 10 grados, 20 grados, 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Y va a depender de la cantidad de carbonos quirales que tenga en la estructura de la molécula. Saber cuántos carbonos quirales no te permite a vos conocer cuánto va a desviar el plano de la luz polarizada. Ya el hecho de que tenga tan solo un carbono quiral es suficiente para desviarlo. Entonces, si tiene más de uno, va a ir chocando con los distintos carbonos quirales y va a ir rotando la luz y al final va a dar la sumatoria de los grados de rotación. ¿Sí? Nahuel, esto que decís calibrarlo es, claro, a ver, calibrarlo es primero en una solución neutra como el agua destilada, lo pongo en cero, coloco el filtro, se me modifica y lo vuelvo a encontrar, ¿sí? Sería ajustarlo en realidad hasta volver a ver la luz. Ahora bien, fíjense una cosa, ¿qué sucede? Sucede que vos podés girar hacia la derecha y encontrar la luz, o girar hacia la izquierda y recién ahí la encontrás. Entonces quiere decir, piensen en las palabras que voy a mencionar ahora. El plano de la luz polarizada, que fue modificado por la actividad óptica de los hidratos de carbono, pueden provocar un giro hacia la derecha, en donde el hidrato de carbono será dextro rotatorio, hacia la derecha, cambió el plano hacia la derecha, dextro rotatorio, o cambió el plano hacia la izquierda, levo rotatorio. Entonces, hacia la derecha dextro rotatorio, hacia la izquierda levo rotatorio. Claro, y Fisher dice que, como en biología todo es tan preciso, nuestras enzimas, nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer los grados y en qué sentido la luz polarizada gira eh, frente al hidrato de carbono. Lo reconocen perfectamente a eso. Eso es lo que hace que el cuerpo sea tan preciso y en todo el complejo de las reacciones químicas, los reactivos no se mezclen y las vías metabólicas no se confundan, porque son altamente específicas nuestras enzimas y pueden detectar inclusive el tipo de actividad óptica que tiene cada hidrato de carbono. Entonces, esto es tan importante que hay que ponerlo en el nombre. Claro, pero ¿qué sucede? Cuando Fisher dice, mirá, gira a la derecha, es dextro rotatorio, él se acuerda que a la letra D la había colocado para señalar que el penúltimo oxidrilo estaba hacia la derecha. Entonces se quedó sin soluciones. ¿Por qué? Bueno, y si es levo rotatorio, levo hacia la izquierda, claro, pues ya la letra L la había usado para decir que el penúltimo oxidrilo estaba hacia la izquierda. Entonces se llega a un acuerdo, a una convención, y quiero que esto lo anoten, que como ya no puede usar la letra D y la letra L porque está utilizado para describir otro fenómeno, la posición del penúltimo oxidrilo, toman como norma que el signo positivo significa dextro rotatorio, que desvía a la derecha. Entonces, el signo positivo quiere decir que la luz polarizada ha rotado hacia la derecha, dextro rotatorio. Y el signo negativo significa que es levo rotatorio. Por eso ustedes en los nombres de los hidratos de carbono van a ir encontrando en la nomenclatura que dice D más menos, entre paréntesis siempre dice más menos. ¿Por qué? Porque eso lo tenés que averiguar en el laboratorio, si es dextro rotatorio o levo rotatorio y el nombre del hidrato de carbono. Y así vamos aumentando la complejidad y qué significan todos estos indicadores que hay en la nomenclatura. Entonces, D o L hace referencia, anótenlo, es muy importante, a la posición del penúltimo oxidrilo. Y el positivo y el negativo hace referencia hacia dónde rota el plano de la luz polarizada. Entonces ahora volvamos al ejemplo y cerremos con lo que habíamos hablado del auto. Ustedes piensan que si el fundamento de la luz polarizada es que vos a la luz que llega en los 360 grados, en todas las dimensiones, le colocas un filtro que tiene una ranura en donde pasa un solo componente de onda, en verdad tu vidrio no está polarizado. ¿Por qué? Porque si estuviera polarizado, vos, de acuerdo a que si estás alineado con el papel y el filtro, vos lo único que verías dentro de tu auto, si tus vidrios estuvieran polarizados, vos verías claridad u oscuridad, dependiendo si estás alineado o no con el filtro. Entonces,
los vidrios de tu auto no están polarizados, están tonalizados. Es decir, le han agregado un filtro que disminuye la transparencia. Esa es la razón por la cual está prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque al disminuir la transparencia, al reducirla, disminuye la visibilidad. Y por lo tanto, el vidrio que está tonalizado, bueno, puede provocar accidentes graves con consecuencias sin ninguna duda irreversibles. Y esa es la razón por la cual te hacen sacar el papel de los vidrios, al menos en el conductor y en el acompañante, y no te dejan polarizar hacia adelante, ¿sí? Entonces, cuando vos pagaste por un polarizado, en realidad pagaste para que te oscurezcan el vidrio. No es polarizado, no es verdad. No hay modo. El fundamento está representado acá. Entonces, eso es lo que recién comentaba uno de los compañeros, que por ley se acepta hasta un 70-75 de transparencia como eh, la máxima opacidad en un vidrio de un auto. Y si no, piensen, ¿por qué razón de noche, en pleno invierno, aquellos vehículos que tienen los vidrios muy tonalizados? Yo cuando hablo, ahora lo hago siempre trato de hacerlo con propiedad, no digo cuando tienen los vidrios polarizados, los tiene tonalizados, los tiene oscurecidos, por lo tanto ha disminuido la visibilidad, ha disminuido la transparencia, tienen que ir en la noche con los vidrios bajos, ¿no? Porque no ven nada. Es como andar de noche con lentes de sol, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad óptica. Entonces, esta propiedad óptica te la otorga la estereoisomería. Ahora bien, todas las moléculas de hidratos de carbono se encuentran de forma lineal en la naturaleza. Esa era otra pregunta que se hicieron, porque cuando estoy volviendo a una imagen general, ¿no? Así, a esta representación lineal o de Fischer. Te hacen dar sueño los vidrios oscuros, sí, a mí me estresan los vidrios oscuros. Bueno, fíjense, DirecTV que me siga llamando. En la naturaleza se evidencia que la mayor proporción de las moléculas se encuentran no bajo la formulación de Fischer, de una manera lineal, como estaba escrito hasta lo que hemos estado viendo recién, sino que en realidad se encuentran de manera cíclica. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se encuentran formando ciclos? Y bueno, es muy simple entender de qué manera se encuentran formando ciclos si nosotros respetamos que el átomo de carbono en química orgánica tiene los enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Y habíamos dicho que tenía ángulos rígidos y específicos. Entonces, si nosotros tratamos de respetar precisamente eso, que cada átomo de carbono están sus enlaces dirigidos hacia los vértices de una pirámide de caras triangulares, un tetraedro, si nosotros lo dibujamos a esto que es lineal, lo más parecido a la realidad, lo vamos a ver de esta manera. Ustedes tengan en cuenta que la norma de escritura para estos compuestos en los libros de texto es que cuando vos tratás de dibujar un ciclo representando una distribución en el espacio, la cuña, ¿sí? Desde lo más finito hacia lo más grueso, significa que está saliendo del papel, está hacia adelante del papel, ¿sí? Cuando está en negritas, así muy ancho, significa que está lo más cerca tuyo, fuera del papel. Está tratando de darle una tridimensionalidad. Entonces, la cuña que está acá, que sería el enlace, la puntita, eso está hacia el papel, va hacia atrás. Entonces, esto pretende, esta imagen que ustedes están viendo acá, pretende mostrar la molécula en el espacio casi de manera horizontal, saliendo del papel. Ese es el propósito. Esa configuración es la que asume si nosotros respetamos los ángulos de los vértices de un tetraedro, entendiendo que el átomo de carbono imaginariamente está en el medio. Entonces, se puede evidenciar que el átomo de carbono número 5 queda siempre muy cerca del átomo de carbono número 1.
y particularmente el oxidrilo queda muy cerca del átomo de carbono número 1. Pero ¿qué otra cosa interesante aparece acá? El hecho de que el átomo de carbono con el doble enlace oxígeno, que es el carbonilo, es un átomo de carbono altamente reactivo, tiene una altísima capacidad de reaccionar químicamente. Entonces, cuando se encuentra con un grupo como el grupo alcohol, este oxidrilo que está acá, recuerden que en química orgánica se denomina alcohol, bueno, espontáneamente, por la proximidad, entre ellos dos reaccionan para formar este enlace. Miren, el carbono doble enlace oxígeno se convierte en un oxidrilo. ¿Por qué? Porque el doble enlace oxígeno tuvo que abrirse para reaccionar con el carbono número 5. Y el hidrógeno que se desprendió de acá quedó conformando el oxidrilo en el otro enlace, ¿sí? Entonces el carbonilo se abre para reaccionar y formar el ciclo. Esto está muy bien señalado en los libros, en el Wolf, está muy bien señalado en las flechas de qué le sucede a cada uno de estos procesos. Cualquier cosa, después me preguntan y los revisamos. Pero lo interesante es esto que es lo puntual. El átomo de carbono 5 se encuentra muy cerca del carbonilo. Entonces, hay una reacción intramolecular que conforma un enlace con el oxígeno y por lo tanto constituye un heterociclo. Si ustedes estudiaron Introducción a la Química Orgánica, van a encontrar que los heterociclos eran aquellos ciclos que estaban formados por un átomo distinto de carbono, de algo, de nitrógeno, oxígeno, de azufre. Son heterociclos. Entonces, ustedes acá ven, si vemos nada más que este ciclo hexagonal, estamos viendo que está formado por carbono, 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 carbono y un oxígeno en su composición, ¿sí? Entonces, en particular, esta molécula que estamos viendo se parece, esa estructura cíclica, se parece al pirano, a la familia de los piranos. Y si nosotros pensáramos lo mismo de una cetosa, que es el ejemplo que está acá abajo, el átomo de carbono 5 queda muy cerca del carbonilo, de la cetona, y va a producir una reacción intramolecular que se denomina reacción hemiacetal con H, ¿sí? Está escrito en el libro, muy clarito esto definido. Reacción hemiacetal. Acá está, miren. Reacción hemiacetal. ¿Cuál es la reacción hemiacetal? Bueno, es la reacción interna del ciclo, para formar el ciclo, que tiene la molécula de los hidratos de carbono, donde el carbonilo con el carbono número 5 forman este enlace con el oxígeno y forman un heterociclo. Siempre es con el carbonilo. ¿Está? Entonces, fíjense qué puede llegar a suceder. Bueno, hacia el punto donde iba. Este heterociclo de 6 átomos de carbono se parece al pirano. Y este heterociclo de 5 átomos de carbono se parece a la familia del furano, de los furanos. Entonces, todo esto se incorpora en la nomenclatura. Entonces, cuando nosotros constituimos un ciclo, este ciclo forma un plano. Entonces, en el azar, el oxidrilo, nos quedemos con esta parte de la diapositiva. Así no se nos confunde. Fíjense. El carbono número 1 es el que va a formar el enlace hemiacetal, el enlace interno. Y en él se va a constituir un oxidrilo, pero el azar hace que ese oxidrilo pueda quedar por debajo del plano del ciclo, porque evidentemente el ciclo está generando un plano imaginario, en donde hay cosas por encima y cosas por debajo de ese plano. Entonces este oxidrilo puede, por el azar, quedar hacia abajo, pero también por el azar puede quedar hacia arriba. Entonces, como yo les dije, que se parece la estructura, se parecen las llaves, pero solamente una gira el tambor. Esta especificidad de cerradura llave que hablamos en biología y generalmente en química orgánica y química biológica. Entonces, no es lo mismo que el oxidrilo que se constituyó, se quede hacia abajo del plano o quede hacia arriba. No es nada, para nada lo mismo.
Entonces eso es necesario escribirlo, referenciarlo y definirlo. Entonces, acá otra palabra clave, que se llama carbono anomérico. Antes habíamos hablado de carbono quiral, 4 sustituyentes diferentes. Carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? El carbono anomérico es aquel átomo de carbono que era el carbonilo y que cuando formó un ciclo se constituyó en un hemiacetal, ¿sí? Entonces, este átomo de carbono número 1 es el átomo de carbono que se denomina carbono anomérico, que va a formar el enlace hemiacetal y en él se va a constituir un oxidrilo que puede quedar hacia arriba del plano o hacia abajo. Y esto hay que decirlo. Entonces, se toma por convención que cuando el oxidrilo queda hacia abajo del plano del ciclo que se ha constituido, que se ha formado ahora, se dice que es alfa. Y cuando está hacia arriba, se dice que se encuentra en posición beta. Entonces, el oxidrilo en posición alfa hacia abajo del plano del ciclo o en posición beta hacia arriba, solamente habla del oxidrilo que se ha constituido en el átomo de carbono anomérico, que antes era el carbonilo. Ese átomo es el que formó el enlace hemiacetal y permitió cerrar el ciclo. ¿Está? Entonces, esto en la nomenclatura es lo que se va agregando. Fíjense, alfa, ¿por qué? Porque el oxidrilo en el carbono anomérico está hacia abajo del plano. D, ¿por qué? Porque en la forma lineal el penúltimo oxidrilo estaba hacia la derecha. Acá falta agregar más menos, que es la capacidad que tiene de desviar el plano de la luz polarizada. ¿Y de qué hidrato de carbono proviene? De la glucosa. Entonces, gluco, ¿pero a quién se parece? A los piranos. Entonces es glucopiranosa. Por lo tanto, la nomenclatura te va a estar mostrando a vos de qué tipo de representación o formulación estás hablando en una molécula. Cuando hablamos de la forma cíclica, estamos hablando de lo que se conoce como la proyección de Hayward. El mayor porcentaje de los hidratos de carbono se encuentra bajo la proyección de Hayward. ¿De acuerdo? Entonces la nomenclatura que ustedes van a encontrar siempre va a ser alfa o beta, va a depender hacia dónde está el oxidrilo del carbono anomérico, D o L, dependiendo de en qué posición está el penúltimo oxidrilo, glucosa, si viene de glucosa, o manosa, o galactosa, lo que fuera, y a qué familia de heterociclos pertenece, ¿sí? Osa es el sufijo con el que terminan los hidratos de carbono. Entonces, alfa D glucopiranosa, es lo que acá tenemos representado, ¿sí? Entonces, acá también está representado para una pentosa, ¿sí? Es decir, para una hexosa, para una cetosa, perdón, discúlpenme, para una cetosa, como es la fructosa, ¿eh? El D, porque el penúltimo oxidativo está a la derecha, es una cetosa, ¿por qué? Porque acá está el grupo cetona, que es, no es primario, es secundario, y acá está su fórmula o proyección de Hayward, en donde cuando el oxidrilo quedó hacia abajo, se llama alfa. D, como viene de la fructosa, fructo, ¿y a quién se parece? A la familia de los furanos. Fructofuranosa, por eso se denomina de esta manera. Entonces, esto lo tienen que revisar, traten de comprender la dinámica. ¿Por qué? Porque, recuerden, el enlace hemiacetal es el enlace intramolecular. Intramolecular. Ya van a ver por qué hago esta referencia. Un poquito acercándonos más a la realidad. Acá arriba está presentada la molécula de una manera didáctica o pedagógica, pero yo sigo escribiendo el ciclo de una manera muy lineal. Cuando se observa por dispersión de rayos X y cristalografía, se ve que, respetando todos los ángulos del átomo de carbono, este ciclo, el ciclo, puede asumir la forma de una silla. ¿Ven? Esto parece como una silla playera, o la forma de un bote, es decir, en donde los extremos están hacia arriba, queda como un bote. Entonces, forma silla o forma bote son las representaciones legítimas, verdaderas en el plano
que se evidencia en la cristalografía. Pero de todos modos, a pesar de que la escribamos así, podemos definir que por encima del ciclo o por debajo del ciclo se va a encontrar el oxidrilo del carbono anomérico. Es decir, que la nomenclatura alfa y beta va a seguir sosteniéndose, ¿eh? Miren, acá está representado la forma alfa y acá está la forma beta de la molécula con su oxidrilo hacia arriba del plano, ¿eh? Acá está representado hacia arriba del plano que defina imaginariamente la proyección de Howard. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque este átomo de carbono, el número 1, en el caso de la glucosa, de las aldosas que estábamos usando, como ejemplo para verlo, ese átomo de carbono tiene todavía cierta tensión, tiene todavía cierta capacidad de reaccionar. Y esto es lo que a los azúcares los convierte en moléculas que son reductoras. Tienen una altísima capacidad de poder seguir reaccionando, excepto cuando reaccionaron dos carbonos anoméricos. Cuando dos carbonos anoméricos se unieron, esos átomos dejaron de ser reductores. Entonces, esta capacidad que tienen estos átomos de carbono de poder seguir reaccionando es lo que les permite polimerizarse, formar disacáridos, trisacáridos y formar polipéptidos, ¿eh? Entonces, cuando yo tengo un monosacárido, vamos a ir acá. Cuando yo tengo un monosacárido, fíjense que es la glucosa. ¿Por qué? Porque en Fisher, recuerden que Fisher, todo lo que está escrito hacia la derecha se escribe hacia abajo y todo lo que está escrito a la izquierda se escribe hacia abajo. Miren, en el átomo de carbono 2, derecha, izquierda, derecha. Esta es la glucosa, ¿eh? Entonces, ya se formó la proyección de Howard. Este carbono ha constituido el enlace hemiacetal, que es el interno. Acá se constituyó, está representado hacia abajo el oxidrilo, por eso es alfa. Este átomo de carbono, este carbono anomérico, continúa teniendo esta gran capacidad de reaccionar químicamente. Entonces, cuando se acerca lo suficiente a el oxidrilo de otro monosacárido, vuelve a reaccionar de la misma manera que lo hizo acá de forma interna. Y constituye un enlace acetal. El enlace acetal es entre moléculas. El hemiacetal es intramolecular. Este enlace acetal es el enlace que se conoce como enlace glicosídico o enlace glucosídico. Eso va a depender de la traducción del libro. Glicosídico o glucosídico. ¿Está? Es sinónimo, no vayan a pensar que es un error de redacción. Y fíjense qué interesante. Cuando nosotros acercamos lo suficiente el átomo de carbono número 1 al átomo de carbono número 4 de esta otra molécula de glucosa, van a reaccionar y van a formar un disacárido. ¿Está? Fíjense que el átomo de carbono 1 de esta molécula sigue estando libre. Por lo tanto, si yo acerco otro monosacárido, podría agregar otra unidad y formaría un trisacárido, un tetrasacárido. ¿Unidos por qué tipo de enlace? Enlace glicosídico. Entonces, de esta manera se constituyen los disacáridos. Estos disacáridos tienen, cuidado cuando estudian las definiciones, tienen, vuelvo a insistir, una conformación única y específica. Así que, cuidado, porque también importa el orden en el cual se encuentran las unidades que forman el disacárido. ¿Por qué? Porque la maltosa, que es el nombre general de este disacárido, está formado por dos unidades de glucosa y glucosa unidas por enlace acetal o glicosídico o glucosídico, 1, 4, alfa, 1, 4, en posición alfa del átomo de carbono 1 con el oxidrilo del átomo de carbono 4. Entonces, la maltosa son dos unidades de glucosa, alfa, 1, 4, enlace glicosídico, ¿sí? Y el nombre completo será alfa de glucopiranosil, alfa de, por la formulación de Fischer, glucopiranosil
unido el 1 con el 4, 1 con el 4, D también glucosa, glucopiranosa, ¿sí? Y si tomamos al disacárido como una unidad, podemos aceptar que el oxidrilo que está acá libre todavía en el carbono anomérico de este disacárido puede ser alfa o beta, ¿sí? Entonces, la maltosa puede ser alfa o beta. Y cuando decís eso, haces referencia a este oxidrilo libre del anomérico. El enlace, Rocío, vos que preguntás la diferencia entre el enlace acetal y el M-acetal. El enlace acetal es entre dos moléculas, es externo, es con otra molécula. Y el enlace M-acetal es el enlace interno que forma el ciclo. Este que estoy señalando acá es el hemiacetal. Este que estoy señalando acá es el enlace acetal. Y el acetal es el conocido también como enlace glucosídico. Entonces, ustedes van a ir, por favor, revisando cómo está constituido la galactosa y cuáles son los detalles. Fíjense, el disacárido lactosa es una unión de una beta-galactosa, su oxidrilo está hacia arriba, con el oxidrilo de la posición 4 de una glucosa. Entonces, la lactosa, el disacárido de la leche, está constituido por beta de galactosil 1,4 beta de glucopiranosa, es decir, galactosa beta 1,4 glucosa. ¿Está? Galactosa beta 1,4 glucosa. Fíjense que acá hace referencia lactosa forma beta. ¿Por qué? Y porque en este carbono 1 está hacia arriba del oxidrilo. Si yo lo tuviera hacia abajo sería forma alfa de la lactosa. ¿Está? Entonces, es muy importante que ustedes puedan, para el parcial, identificar. No es lo mismo que yo a ustedes les diga, la lactosa, el disacárido de la leche, está formado por unidades de glucosa beta 1,4 galactosa. No, no, no. Estoy diciendo en un orden cambiado, ¿sí? Y tampoco puedo decir que es galactosa alfa 1,4. No, no, esa no es la lactosa. La lactosa es exclusivamente un disacárido formado por unidades de galactosa beta 1,4 glucosa. Por favor, eso no puede cambiar. Entonces, por favor, lo revisan bien, la maltosa, la lactosa y la sacarosa, que es lo que vamos a utilizar con mucha frecuencia en biología. Entonces, ya acá quiero que me presten mucha atención porque va a parecer que muy probable que me estoy equivocando, pero no lo estoy haciendo. Fíjense el siguiente detalle, chicos. Yo les comenté recién, a ver, amplío, no para ocultarles, sino para hacer una secuencia didáctica de esto. Yo les comentaba que yo puedo agarrar un monosacárido en la proyección de Howard y al carbono anomérico acercarlo tanto a otra unidad hasta que reaccione. Eso es lo que sucedió acá. Cuando sucedió eso, yo tengo un disacárido. Claro, pero a este disacárido todavía le queda carbono anomérico libre. Entonces, si yo en las condiciones apropiadas lo acerco a otra unidad de glucosa, por ejemplo, voy a lograr que vuelva a reaccionar. Y así voy a poder ir haciendo crecer una cadena de unidades de glucosa. Y esto es lo que se conoce como los polisacáridos. ¿Está bien? Entonces, acá lo que tenemos representado es un polisacárido de unidades de glucosa. Hasta podemos darle una nomenclatura. Podemos decir que esta unidad de glucosa, miren, en el carbono anomérico tiene hacia abajo el enlace. Esto lo escriben hacia abajo así de manera pedagógica. Revísenlo en el libro, está, en otros libros te muestran cómo está en la silla bote, todo lo complejo que significa esto. Pero lo importante es esto. Esta es la unión del 1 con el 4 y el oxidrilo ¿dónde estaba? Y estaba hacia abajo, por lo tanto esto es unidades de glucosa enlazadas por enlace glicosídico o glucosídico alfa
del 1 con el 4. Este polisacárido está constituido por unidades de glucosa con enlace alfa 1,4 entre ellos. Bien, si yo sigo avanzando y sigo agregando y agregando, ustedes tengan en cuenta que va tomando forma esto en el espacio, porque tengan en cuenta que la representación más real es la forma de la silla o de un bote, ¿no? Como en esta representación en el espacio. Entonces, a medida que yo voy haciendo cada vez más grande un polisacárido, es cada vez más complejo en el espacio. Entonces, como va tomando forma en el espacio, se hace más complejo, en algún momento puede suceder que un enlace alfa 1,4, esta secuencia lineal alfa 1,4, siempre en la punta va a tener un carbono numérico libre. Bueno, puede ser que en algún momento este carbono anomérico libre de un extremo esté muy cerca del átomo de carbono 6. Pase muy cerca en toda esta complejidad del espacio. Cuando esto sucede, va a reaccionar con el carbono número 6. ¿Y qué va a formar? Va a formar un enlace glicosídico o glucosídico. Pero, ¿y cómo se va a referenciar? Y es muy simple. Si estaba en posición alfa el oxidrilo, es alfa del átomo número 1 con el carbono número 6. Entonces, alfa 1, 6. Fíjense ahora, desde el punto de vista un poco más estructural, si yo tengo esta secuencia de polisacáridos, ¿no? Una secuencia lineal imaginariamente, y en algún momento se une en el átomo de carbono 6 otra cadena, fíjense, como está acá, una secuencia lineal, y de golpe en el carbono 6 se unió otra cadena. Estoy diciendo que a esta cadena le ha crecido una ramita. Entonces, cuando hablamos en los polisacáridos en biología humana, decimos que la ramificación que esta cadena lineal ha tenido es ramificación alfa 1,6. El átomo de carbono 1 con su posición en oxidrilo alfa se unió al átomo de carbono 6. Y así va a ir formando una cadena, va a ir teniendo diferentes ramitas. Y estas ramitas van a ir conformando un polisacárido complejo, como es este. Entonces, vos tenés la secuencia lineal del polisacárido que, por el azar, en algún momento se le va haciendo una ramita. ¿Por qué? Porque ahí apareció un enlace alfa 1,6. Entonces, va a llegar un momento en que esto va a tomar una complejidad que va a estar representada de esta manera, como un gránulo de unidades de glucosas con ramificaciones que le van a dar esta forma. Entonces, acá viene la parte en donde yo quiero que ustedes presten mucha atención en lo que les voy a decir verbalmente, y va a parecer que yo estoy equivocado, pero no es así. Miren, el polisacárido formado por unidades de glucosa unidas alfa 1,4, ¿me siguen? Con ramificaciones alfa 1,6, ¿sí? Constituye el polisacárido que se lo conoce como el almidón. ¿Está claro esto? Entonces, el almidón, que pertenece al reino vegetal, este que nosotros consumimos en la harina, que es el almidón, cuando consumimos harina, es lo que nos da energía, porque nos aporta muchísimas unidades de glucosa, está formado por unidades de glucosa con enlaces glucosídicos alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. Esta representación que está acá trata de mostrar el polisacárido del almidón. ¿Está bien? Entonces el almidón, que pertenece al reino de los vegetales, bueno, es un factor de nutrición para nosotros. Es más, este almidón se degrada con una enzima que se llama la amilasa que se encuentra en la saliva y en el intestino. Por esa razón nosotros podemos digerir la harina y por eso las harinas nos aportan energía, porque nos otorgan unidades de glucosa. Pero el exceso de
La ingesta de harinas hace que haya tanta glucosa que luego, si consumís mucho pan y muchas harinas, bueno, es muy probable que se depositen en lípidos y aumente tu peso. Eso lo vamos a ver en primer año cómo sucede ese fenómeno. Pero vamos al punto, a dos moléculas complejas así, y con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, va un pequeño desafío. Si ustedes quieren, agarren una miga de pan, ¿sí? Se la colocan en la boca y con la lengua la maceran y vayan tratando de percibir qué sucede. Entonces, esta miga de pan casero, ustedes la maceran con la lengua, la maceran con la lengua y van a poder ver que la primera sensación es el sabor de la levadura, después quizás un poquito de la sal, de la harina cuando prepararon el pan, pero van a ver que si siguen macerando y macerando y macerando y macerando, van a encontrar que se comienza a volver dulce. ¿Por qué se vuelve dulce? Y extremadamente dulce. Porque la amilasa de la saliva va rompiendo los enlaces alfa-1,4 y va liberando las unidades de glucosa. Y que una de las características de la glucosa es tener sabor dulce, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y ahora piensen. El almidón es un modo de almacenar unidades de glucosa en el reino vegetal, pero nuestras células también tienen capacidad de almacenar unidades de glucosa en un polisacárido que se denomina el glucógeno. El glucógeno también forma un gránulo que se ubica en el citoplasma de las células. Por favor, esto es muy importante lo que digo. ¿Dónde está? En el citoplasma de las células. Allí se encuentra el glucógeno, ¿sí? Que es un polisacárido de almacenamiento de unidades de glucosa. Este glucógeno está formado, quiero que escuchen y me dicen si me equivoco, está formado por unidades de glucosa alfa-1,4, ramificaciones alfa-1,6. ¿Quedó claro? ¿Lo pueden diferenciar del almidón o no? Vuelvo a repetir el glucógeno. Unidades de glucosa alfa-1,4, ramificaciones alfa-1,6. ¿Está bien? El del almidón, te digo, Rocío, dale. El del almidón es unidades de glucosa alfa-1,4, ramificaciones alfa-1,6. Me encanta porque, bueno, en este momento de la clase, intencionalmente lo comparto de esta manera porque Francesca me dice, pero es igual que el almidón. Bueno, les quiero contar un detalle. Desde el punto de vista de la composición, es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre el almidón y el glucógeno? Es lo que voy a decir en este momento, que quede bien claro. El glucógeno es muchísimas más veces ramificado que el almidón. ¿Está bien? En la única diferencia que tienen ambas dos moléculas polisacáridos es en la cantidad tremenda de ramificaciones que tiene el glucógeno. ¿Por qué? Porque esto es estratégico. Es tan chiquito el espacio en el citoplasma que mientras más ramificado y más complejo es el glucógeno, caben más unidades de glucosa. Sin embargo, imagínate la libertad que tiene el almidón para encontrarse en un poroto, ¿no? O en un diente de choclo, ¿no? En un grano de choclo, perdón. La cantidad de almidón que hay, claro, porque la molécula puede tomar mayor tamaño, pero en el citoplasma de nuestras células no. Entonces, estructuralmente y en la composición, perdón, mejor dicho, en la composición, unidades de glucosa, alfa-1,4, ramificación alfa-1,6, son iguales. Lo que cambia es la complejidad. El almidón es muchísimo más ramificado. ¿Está? Y vamos ahora, por último, al punto donde yo los quiero llevar, es a la celulosa. La celulosa, quiero que me presten mucha atención a lo que voy a decir. La celulosa también es un polisacárido formado por unidades de glucosa, específicamente de glucosa. Pero yo quiero que noten qué cosa tan simple lo vuelve tan diferente.
Dijimos que el almidón y el glucógeno tenían enlace glucosídico alfa 1,4. Bueno, la celulosa está formada por unidades de glucosa, perdón, y la característica es que estas unidades de glucosa están enlazadas por enlace glucosídico beta 1,4. Es decir, que solamente lo único que cambió fue, en vez de ser alfa 1,4, es beta 1,4. Es con el oxidrilo hacia arriba de la beta glucosa. Fíjense que solamente ese cambio, tan solo eso, es la diferencia entre que seas de madera o no, simbólicamente hablando, ¿no? Es decir, la celulosa, esto, el papel, ¿sí? No es nada más ni nada menos que un polisacárido formado por enlace beta 1,4 de unidades de glucosa. Y hay una cosa muy especial. La celulosa, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerirlo porque genéticamente no expresamos una enzima que se llama la celulasa. La celulasa es la que se encarga de romper el enlace beta 1,4. Fíjense qué alta especialidad y especificidad. Nosotros no sintetizamos en nuestro mapeo genético la enzima beta 1,4. Beta 1,4. No la sintetizamos. Entonces, no podemos degradar la celulosa. Esa es la razón por la cual cuando nosotros comemos vegetales verdes, lechuga, acelga y todo lo que sea vegetal verde que tenga mucha celulosa, lo evacuamos en la materia fecal tal cual como lo hemos masticado. ¿Por qué? Porque no podemos degradarlo, porque no tenemos la enzima que corta las unidades de glucosa y las libera. Francesca, no se parece al almidón. Recordate que el almidón y el glucógeno tienen el enlace alfa 1,4. La celulosa tiene el enlace beta 1,4. Esa es la diferencia. Entonces, para terminar, la celulosa es necesaria para la ingesta. Es necesaria. Ahora terminamos. Sí, ahora terminamos. Pero recuerden que no la digerimos porque no tenemos la enzima para eso, ¿sí? Porque nuestra genética no la sintetiza, ¿sí? Entonces, hasta acá yo quería llegar con el capítulo de hidratos de carbono. La clase que viene vamos a hablar de, si mal no recuerdo, de lípidos, ¿está? Vamos a empezar a trabajar con el concepto de ácidos grasos. Bueno, chicos, gracias por el tiempo, gracias por la tolerancia. A descansar un ratito, un café, a la clase de física y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, chicos. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes.